Tenemos en pantalla lo que es el procedimiento para el cálculo de las columnas. Previamente vamos a ver de qué se trata. Las columnas de hormigón armado utilizadas en estructuras de edificios pueden tener secciones diversas. Las más corrientes son sección cuadrada, rectangular, poligonal, en L, en T, circular. Estas son las secciones más comunes que se presentan en las columnas portantes en el hormigón armado. Desde el punto de vista de su funcionamiento estructural, cabe distinguir dos clases de columnas. Las columnas con estribos simples son aquellas cuya armadura resistente longitudinal está enlazada por estribos, ¿ya? En un solo plano, o sea, estribos que enlazan a dicha armadura, lo mismo que si fuera una viga en forma vertical. Esa es una columna que está enlazada por estribos. Ese es el caso de columna simple. El caso de columna switchada es lo mismo, nada más que la armadura longitudinal está enlazada por estribos que van en forma de espiral. Generalmente eso se utiliza a veces en columnas de sección circular. Los estribos van enlazando dichas armaduras longitudinales en espiral. Eso es los dos tipos de columnas que hay, estribos, que se le llama a estas últimas columnas hunchadas, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, el dimensionamiento de las columnas se efectúa partiendo de las cargas actuantes. Determinación de las cargas. Las cargas totales actuantes sobre una columna son, las voy a sintetizar lo que dice ahí, el peso propio de la columna, las reacciones de viga y el peso de la columna superior, si es que lo hubiere. Porque si estamos calculando una columna que está en la última planta arriba, no hay peso de columna superior. Solamente va a haber peso de la columna superior cuando estamos calculando columnas que están por debajo del último peso, o sea, columnas que van bajando hacia la fundación. Entonces, el peso propio de la columna, ya hemos visto cómo se calcula, que es la sección de la columna por la altura, tenemos el volumen, y por el peso específico tenemos el peso propio de la columna. Después tenemos que el peso el peso de la columna superior es cuando, entonces dijimos, viene una columna ya de planta alta, donde dicha columna ya ha recibido las cargas de las vigas que concurren a ella en el piso superior. Y el revés son las reacciones de vigas. Ya hemos visto que las vigas transmiten cargas a las columnas. ¿Y cómo es la carga que transmiten? Son las reacciones. Conocidas las reacciones, a una columna generalmente concurren dos vigas, por lo menos. Entonces, se suman las reacciones y tengo la carga que transmiten las vigas a nivel de entrepiso. Las reacciones de vigas son cargas que transmiten las vigas a las columnas del entrepiso, porque esas vigas, las vigas del entrepiso reciben carga ¿de quién? De la losa del entrepiso, del muro, del boque y peso propio
Esas son las cargas que van a dar a las columnas. ¿Ya? Hay vigas que son horizontales y vigas verticales, considerándolos en el plano. Ya vimos eso cuando hicimos el diseño estructural, cómo se hacía la transmisión de carga de las vigas a las columnas. Ahora, las cargas, hemos dicho, que se transmiten por secciones de viga a las columnas, solamente son del entrepiso. Nada que ver las cargas del entrepiso. Esas cargas del entrepiso superior se transmiten a la columna. Sí se van a transmitir, pero es por reacciones de viga de las columnas de ese entrepiso. Y así sucesivamente. En un entrepiso cualquiera, plantas tipo, pónganle, las vigas son las mismas, todos los entrepisos, si tienen el mismo uso y si tienen las mismas cargas de muro. Las vigas no cambian las cargas en los entrepisos. Es la misma la del primer piso que la del último piso. Las que van a ir cambiando las cargas son las cargas de las columnas. Conforme voy bajando de arriba hacia abajo, van a ir sumándose las cargas hasta llegar a la zapata de fundación, donde está la carga ya total de esa columna que recibe de los diferentes niveles. Ustedes van a ver que en las plantas bajas, los subsuelos, las columnas generalmente son de mayor sección que las que están hacia arriba. ¿Por qué? Porque están recibiendo toda la carga que viene desde el último piso hasta dicha columna. La falla en una columna es señal de catástrofe inminente. ¿Qué significa la falla? O sea, que pueda ceder. O sea, ya bien sea por mal cálculo la columna, o puede ceder el terreno de fundación y la columna sube un esfuerzo de flexión que origina su fisuración y por lo tanto se puede producir la catástrofe. Cuando vean fisuración en una columna, traten de hacer el seguimiento en forma inmediata, no traten de parchar porque eso puede seguir pronunciándose y en cualquier momento se les viene abajo la estructura. Entonces es muy peligroso y hay que tener en cuenta para ver si hay que reforzar, no agarrar y ponerle puntalos a las vigas para después recién buscarle solución, como se hizo en el Málaga, se apuntalaron con puntales de madera abajo, pero los puntales de madera cedieron después con el peso de todo el edificio y no pudieron soportar las cargas. Bueno, entonces, esas son, para poder dimensionar una columna, sí o sí debemos tener calculadas las cargas. Esas son las cargas que les acabo de mencionar. Y ser lo más cuidadoso en ver que las cargas se están contemplando todas las cargas que está transmitiéndose a esa columna. Porque lo mismo que en una viga, cuando ustedes calculan una columna con una carga sobredimensionada, les va a dar columna de mayor sección, mayor hormigón y mayor armadura de hierro. Pero no se les va a caer la estructura, pero sí es antieconómico el hacer un sobredimensionamiento. O, por el contrario, si se calculó una carga con una viga, una columna con una carga disminuida de la real, entonces voy a poner una sección pequeña, armadura pequeña,
y puede producirse el colapso de la estructura por deficiencia en el dimensionamiento. No solamente estos factores intervienen cuando hay problemas en una columna, también interviene en el proceso de fabricación o del colocado del hormigón. El encofrado tiene que estar bien vertical, bien estanco. La armadura tiene que estar bien colocada y de acuerdo a lo que dicen los planos. Todo eso hay que fiscalizarlo antes de procederse al vaciado del hormigón respectivo. Las cargas, como hemos dicho entonces, en las columnas van aumentando de arriba hacia abajo. Si ustedes van a calcular una columna de planta baja, tienen ¿qué van a poner como carga? Las reacciones de la viga de ese piso, el peso propio de la columna y sumar todas las cargas que vienen desde el primer piso de arriba hacia abajo para sumada tener la carga total que va a actuar sobre dicha columna. Entonces, eso es la que es la temática de entrada que estamos indicando lo que respecta a la columna. Aquí en la página siguiente ustedes van a ver una planilla tentativa nomás para poner todas las cargas que están actuando sobre esas columnas, ¿ya? Y para obtener la carga total, ¿ya? Y poder hacer el dimensionamiento de una columna. En una columna, ¿qué se dimensiona? La sección, o sea, de cuánto por cuánto va a ser la columna, ¿ya? La altura no se dimensiona, lógicamente, porque esa depende de la altura del entrepiso, ¿ya? Y la armadura que va a colocarse, la armadura de hierro, dentro de la masa del hormigón, que trabaja en conjunto a compresión la columna. Entonces, el hormigón con armadura longitudinal recibe esa carga de compresión, ¿ya? Y esas dimensiones de la sección y esa cantidad de barra que se va a colocar es lo que se la determina mediante el dimensionamiento. Bueno, dicho esto, vamos ahora a lo que es el dimensionamiento propiamente dicho. Las columnas en general se las considera como si estuvieran sujetas a solamente carga de compresión, carga centrada. ¿Ya? Ahora, cuando las columnas son externas y llevan bastante carga, se trabajan se las considera como aporticadas, o sea que trabajan también la flexión y compresión. Nosotros solo vamos a considerar y vamos a calcular columnas que están sometidas a cargas de compresión en el dimensionamiento de las columnas. Ya, para ser más preciso, ya cuando toque calcular columnas que no están con carga centrada, entonces hay que calcularla a flexo-compresión, que es otro procedimiento que nosotros no lo vamos a alcanzar a ver. Las columnas, además, pueden considerarse que tienen la posibilidad de pandeo. ¿Qué es el pandeo? Es la flexión lateral. Cuando se le aplica una carga de punta, como se llama, de acuerdo a las dimensiones de la sección y a la altura de esa columna, puede hacer flexión lateral. Es como si ustedes tuvieran una vara larga y le meten una carga de punta que se va a hacer, hace una curvatura lateral, se dobla lateralmente. Entonces,
Para evitar que suceda eso en la columna, hay que hacer el cálculo o verificación al pandeo. ¿Y cuándo puede suceder eso? Cuando las dimensiones de la columna, la sección no es pequeña y la altura es grande. Por ejemplo, yo tengo una columna de 20 por 20 y una altura de 6 metros, está la carga allá en la punta de la viga, puede sufrir flexión lateral. Entonces hay fórmulas que nos permiten verificar si hay que colocarle armadura contra el pandeo. Eso lo vamos a ver en la explicación de los ejemplos precisos, cómo se hace el cálculo sin pandeo y con pandeo. Entonces, considerando entonces las dimensiones de la columna y la altura de la columna. Va a depender de eso si existe pandeo o no. Bueno, ahora vamos al título ahí que tenemos que dice cálculo de columna con estribos simples, método clásico. El estribo simple, ¿cuáles son los estribos comunes que conocemos que van colocados cada cierta distancia enlazando las barras longitudinales? Ya. Los otros tipos de estribos son los estribos sunchados que van en forma de espiral. Nosotros solamente vamos a trabajar con estribos simples, el método clásico que vamos a empezar a explicar. Estas columnas se dimensionan mediante la expresión siguiente, donde N, que es la carga que recibe, que ya hemos visto cómo se determina, TH, que es la tensión admisible del hormigón, SH, que es la sección del hormigón, o sea, la sección de la columna, ¿ya? Y SA, que es la sección de la armadura de hierro que se va a colocar. Esos son los términos que intervienen en esa fórmula de dimensionamiento. ¿Ya? Luego tenemos abajo, para hacer el dimensionamiento de una columna, dice, se debe fijar la cuantía. ¿Entre qué valores? Entre 0,01 y 0,04. Ahí corrijan, por favor, en el documento que usted tiene. La cuantía se debe fijar entre esos valores, 0,01 y 0,04. Eso es menor que mu, no es SH, tachen ese SH y pongan la letra mu, esa es la letra U con sus patitas, esa es mu. Eso es cuantía, no es SH cuantía, es la letra mu. ¿Qué es la cuantía? La relación que hay entre la sección del acero y la sección del hormigón que está ahí abajo de SH. SA es la sección de las barras de acero calculada y SH la sección del hormigón. Por ejemplo, si ustedes tuvieran la sección de acero 4 barras de media, te da casi aproximadamente 4 centímetros cuadrados. Sí, y la SH, la sección de la columna, si la columna fuera de 20 por 20, me daría 400 centímetros cuadrados. O sea, 4 centímetros cuadrados sobre 400 me da 0,01. Eso es cuantía. ¿Ya? Y que lo mínimo que se puede colocar, la mínima cuantía que se puede colocar o elegir, porque esa no hay forma de determinar cuál es la cuantía. Se elige la cuantía entre esos valores, entre 0,01 y 0,04. A mayor cuantía, mayor cantidad de hierro va a llevar esa columna con respecto al hormigón. Ya corrigieron, entonces, la cuantía se fija entre 0,01 y 0,04. Ese valor que hay es SH es
mu, cuantía. Bueno, pasamos a la página siguiente. El procedimiento para el dimensionamiento a seguir es el siguiente. Primero, se adopta la cuantía mu, esa letra mu con patita, entre los límites indicados. ¿Entre qué valores? Entre 0,01 y 0,04. Se elige. Generalmente se trabaja con 0,01. Se elige la menor cantidad de acero con respecto a del hormigón. Y se fija las tensiones del hormigón. Ahí corrijan, por favor. Se adopta la cuantía mu entre los límites indicados y se fija la tensión del hormigón TH, no es SH. Y se fija la tensión del hormigón TH. Y se calcula la sección SH del hormigón, despejando su valor de la fórmula anterior. Entonces, SH que es igual a N sobre 1 más 15 por la cuantía, todo eso multiplicado por la tensión del hormigón. Como se ve de esta fórmula, si ustedes conocen N, que es la carga que recibe la columna, ese 15 es un factor constante. Mu es la cuantía que eligieron. Y TH es la tensión del hormigón que se elige igual que la hemos visto para viga, para el método de las tensiones admisibles, se elige entre 60 y 90 kilogramos por centímetro cuadrado la tensión del hormigón. O sea que conociendo la carga nomás ya y el hormigón y la cuantía, se puede saber de cuántos centímetros cuadrados de sección necesito, que SH. Conocida SH, se fijan las dimensiones transversales de la columna de acuerdo a la forma de la sección adoptada. Ya conozco, con esta expresión, conozco cuántos centímetros cuadrados va a ser mi columna. Ahora elijo la forma. Si es cuadrada, la sección es, ahí, si la sección es cuadrada de B por B, entonces B cuadrado, la sección SH del hormigón es igual a B cuadrado, o sea, B por B. ¿Ya? B cuadrado. Y de ahí despejo B, B que va a ser igual a la raíz cuadrada de SH. Y ya tengo las dimensiones de la columna cuadrada en centímetros. Si fuera rectangular, A y B, la sección de la columna. Como no se pueden calcular las dos dimensiones, se fija una, de acuerdo a la tipo de las dimensiones de la columna, se la fija de acuerdo a las condiciones y reglamentaciones que vamos a ver enseguida. Se fija B. Generalmente no, el ancho no se fija menor de 20 centímetros. 20 como mínimo, por ejemplo. Y de ahí se despeja, porque la sección transversal de una columna rectangular, ¿cuánto es? A por B, si es rectangular. Entonces fijo A y fijo B y despejo A. A va a ser igual a ¿qué? A SH sobre B. Y ya tengo las dimensiones de la columna de forma rectangular en centímetros. Escríbanlo, ahí no está, pero se los digo. Háganse un círculo. Si fuera de sección circular una columna, que es de mucho uso, SH, o sea, la sección de la columna, si es circular es igual
a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la sección de un círculo, si fuera circular. Y de ahí despejamos el diámetro de la columna. O sea, si SH, la sección de la columna, es circular, entonces eso es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De ahí, ¿cuánto vale el diámetro entonces? El diámetro es igual, el diámetro de la columna, a la raíz cuadrada de 4 por SH dividido pi. Ahí está, ya está dimensionada la columna, o sea, el diámetro de esa columna de sección circular. ¿Y qué han necesitado para calcular esa columna? La sección SH, que ya está calculada en el primer ejercicio. Ahí están los 3 tipos de secciones más comunes, que son la cuadrada, la rectangular y la circular. Ya sé entonces de cuánto por cuánto va a ser mi columna. De 20 por 20, por ejemplo, si fuera circular. De 20 por 25, si fuera rectangular. O si fuera circular de diámetro de 20, 18 centímetros. Listo, ya está dimensionada la sección de la columna de qué medida va a ser. Ahora, vienen ciertas reglamentaciones. Normalmente dichas dimensiones no deben ser inferiores a los valores mínimos que se indican a continuación. En secciones cuadradas y rectangulares no se debe, por reglamento, no se deben colocar dimensiones menores de 18 centímetros. Eso generalmente se hace cumplir en edificios. En vivienda no hay mayores problemas, se fijan dimensiones menores porque las viviendas no están sujetas a grandes esfuerzos. Ustedes van a ver en las viviendas columnas que tienen de un lado el mismo ancho del muro para que no se vea la mocheta. Y largo le ponen 30, por ejemplo, de 15 por 30. Y trabajan muy bien, no están fuera de la reglamentación, si les aviso. Pero esa por cuestiones estéticas se hace y se acepta en viviendas sin mayores problemas porque esas columnas generalmente están arriostradas en forma transversal y en las dos direcciones, en la horizontal y vertical, de tal manera que evitan que se produzca flexión lateral. Entonces, pero nosotros vamos a circunscribirnos a lo que dice el reglamento. Si sacan una dimensión menor de 18, le adoptan el mínimo, que es 18 centímetros, en secciones cuadradas y rectangulares. No pueden tener menores que esa dimensión. En secciones circulares, el diámetro mínimo debe ser de 20 centímetros. Si ustedes calcularon una columna con la fórmula hemos visto acá, por ejemplo, el diámetro, ¿cuánto es? Se le salió 17 centímetros, adopto el mínimo, ¿cuánto es? 20 milímetros. Pero van a ver ustedes que en vivienda existen columnas circulares que tienen un diámetro menor, aguantan perfectamente. Y yo mismo en mi galería tengo unas columnas de 15 centímetros de diámetro en la galería, pero es porque no están sometidas a grandes esfuerzos y se permiten violentar un poco esa norma, pero no van a haber columnas en un edificio que tengan que no se cumplan la reglamentación. En las secciones de forma L, una columna en L puede ser o en T o en cruz.
Las dimensiones mínimas serán las indicadas en la figura siguiente. La relación entre los lados se debe mantener entre A sobre B igual a 0,8. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si A es 20 y B es 25, la división de los dos se debe mantener en esos valores, no menores que esa relación. O si divido la dimensión mayor, B, si la dimensión mayor es B, la divido entre A, 1,25. Con números, ustedes tienen que A sobre B, por ejemplo, si la columna A es 20 y la otra dimensión es 25, nos da 0,8. Estamos en el límite, una columna de 20 por 25. O si divido al revés, el lado mayor, 25 dividido 20 me da 1,25, que es la dimensión. Ahora, si yo pongo columna de 20 por 30, 20 dividido 30 me da un valor de 0,66, ya me salgo del límite ya. O si divido al revés la dimensión mayor, 30 dividido 20 me va a dar 1,5. O sea, no es conveniente que la relación entre los lados de una columna salgan de estos límites por reglamento. Ahora, por cuestiones de proyectos en vivienda no hay mayores problemas en salirse, porque ustedes pueden poner una columna y no va a pasar nada, porque no están sujetas a flexión lateral. ¿Y eso es por qué? Porque yo no puedo poner de columna, por ejemplo, una tabla que tiene 10 por 40. Le va a aguantar la carga de compresión. Pero ¿qué va a pasar? Se les va a flexionar lateralmente esa columna. Entonces, para eso, para evitar la flexión, y más aún si hay cargas de viento en el edificio. El viento origina fuerzas horizontales y esas fuerzas horizontales producen flexión lateral. Por eso, y se encuentran con una columna que tiene una dimensión muy pequeña a un lado, esa columna se va a flexionar en el sentido del lado menor. Entonces, para evitar eso es que se debe cumplir esta reglamentación de la relación de los lados en una columna. Bueno, una vez que ya elegimos las dimensiones de la columna y la forma de la columna, ya está dimensionada la columna. De cuánto por cuánto. Ahora viene el cálculo de la armadura longitudinal. La armadura longitudinal la llamamos SA, que es igual a mu, que es mu, la cuantía que elegimos. 0,01 y hasta 0,02 se puede elegir de acuerdo al criterio del calculista. Entonces, multiplicando la cuantía por la sección SH calculada, tengo la sección de la armadura en centímetro cuadrado. Ya está la cantidad de hierro en centímetro cuadrado que voy a colocar en la columna. Luego, esa sección debe distribuirse como mínimo en 4 barras para lados menores de 25, o sea, la cantidad mínima de barras que se deben colocar en una columna para dimensiones menor de 25 centímetros, ya son 4 barras el mínimo. ¿Pueden colocar 6? Sí. ¿Pueden colocar 8? Sí. Pero ese es el mínimo de barras que se debe colocar en columna de dimensiones menor o igual a 25.
Ya. Y hasta 20, y mayores de 28, hay un espacio ahí entre 25 y 28 que puede darse por cualquiera de las dos situaciones que vienen. Mayores de 28 centímetros y hasta 50 centímetros de las dimensiones de una columna, ya se deben colocar como mínimo 8 barras. Y para lados mayores de 50 centímetros se deben colocar como mínimo 12 barras. ¿Pueden colocar más? Sí, pero es lo mínimo eso que se debe colocar. Estas dimensiones, estamos hablando en columnas de sección cuadrada. Si es sección rectangular, el mínimo de barras que se debe colocar es teniendo en cuenta la dimensión mayor de la columna, el lado mayor de la columna si fuera sección rectangular. Entonces, ¿esto es para qué? ¿Por qué, por ejemplo, si una columna de 30 por 30 no coloco 4 barras de 1 pulgada? Por decir, me cubre perfectamente seguramente la armadura, pero va a haber mucha distancia de barra a barra en 30 centímetros. Mucha masa de hormigón con la colaboración de la armadura. Por eso es preferible colocar mayor cantidad de barras. ¿Y cuánto? Si la columna fuera de 30 por 30, ¿cuánto es lo mínimo que debo colocar? 8 barras. Ya. Según tabla voy y veo cuánto. Si con 8 no cubro la armadura necesaria, aumento, pongo 10, pero eso es lo mínimo que se debe colocar según las dimensiones de la columna. Ahora, otra situación, aquí no lo está diciendo bien claramente, pero se los digo yo. Se deben, el diámetro mínimo que se debería colocar en una columna es phi del 12. ¿Qué pasa si yo pongo barras de menor diámetro, del 8, del 10? Barra más delgado. Eso puede estar sujeta a flexión lateral o cuando se lo coloca el hierro, se pueden abrir un poco esas armaduras cuando se coloca el hormigón. Por eso el reglamento dice que el diámetro mínimo que se debe colocar en las barras longitudinales es 12 milímetros. Eso es para estructuras importantes, lógicamente. Para vivienda yo puedo poner barras del 10 o del 12, poner, por ejemplo, 4 del 10 y 2 del 8 para completar aguanta tranquilamente porque no están sujetos a grandes cargas y no me va a ocasionar problemas. Pero el reglamento, para seguir el reglamento dice eso, que hay que tener en cuenta la cantidad mínima de barras, primero. Segundo, el diámetro mínimo que se debe colocar. ¿Ya? Se pueden hacer combinaciones también acá. Si yo tengo una sección, yo podría colocar, por ejemplo, 4 del 12, si necesito 8 barras. Puedo colocar 4 del 12 y 4 del 16, que sumadas yo puedo cubrir la armadura necesaria de cálculo. ¿Ya? Pero siempre considerando que la cantidad de barras sean las necesarias de acuerdo a las dimensiones de la columna. Si mi columna es de 40 por 40, ¿cuántas barras tengo que colocar como mínimo? Como mínimo son 8 barras. No hay vuelta ahí. ¿Puedo tener barras de diferentes diámetros? Sí. Que sea simétrica la armadura. No voy a colocar, por ejemplo, 7 barras de media y una de al 16, porque no es asimetría. Pero en cambio sí puedo colocar 6 de media o de 12 milímetros y 2 del 16, sí que se pueden distribuir en forma simétrica.
Bueno, eso es en cuanto a la armadura longitudinal. Ya está calculada con este procedimiento que hemos explicado. Se las enlaza con los estribos o se las vincula, cuyo diámetro mínimo, igual que en viga, el diámetro mínimo del estribo no puede, es 6 milímetros. Si ustedes calcularon, porque ya vamos a ver que el diámetro se lo determina en función de la armadura del diámetro principal. Pero si ustedes calcularon un menor diámetro, adoptan el mínimo. El diámetro mínimo fide 6, cuya separación entre estribos debe cumplir lo siguiente. La separación entre estribos de la columna debe cumplirse que sea menor o igual que esos tres elementos. Primero, que la dimensión menor de la sección. Si ustedes tenían una sección de la columna de 18 por 22, ¿cuál es el lado menor? 18. Debe ser menor que 18. Debe ser menor que 20 centímetros. 20 centímetros es un factor constante, o sea, que por ningún caso los estribos deben ir separados más de 20 centímetros. Y debe ser menor o igual que 12, ese es un factor constante, que el diámetro de la armadura principal. Por ejemplo, yo puse phi del 12. 12 por 12 me da 144 milímetros, o sea, 14 centímetros. La separación de los estribos que elija tiene que cumplir que sea menor que esas tres condiciones. Si la dimensión menor es 18, 20 es el factor límite y el 12 por 12 me da 14, ¿cuál es la separación que elijo? El menor de los tres. En este caso sería 14. Los estribos irían separados 14 centímetros. Si el diámetro de la armadura principal que coloqué yo, el diámetro menor, si hice combinación de barras, por ejemplo, si coloqué barra del 16 y del 20, el diámetro menor es 16, entonces 12 por 16 me va a dar esa cantidad. O sea que la separación debe cumplirse, de los tres elijo el menor, en una palabra. Esa es la separación de los estribos. El diámetro de los estribos es 1/3 del diámetro, aquí no lo dice, pero pónganlo. El diámetro es 1/3 del diámetro longitudinal mayor, si es que hay combinación de barras. Si ustedes tienen diámetro del 12 y del 16 que han colocado, entonces el diámetro mayor es del 16. 16 dividido 3 me da aproximadamente 5. Entonces, el diámetro del estribo sería 5 milímetros. Pero por reglamento no se puede colocar el 5, adopto al mínimo, phi del 6. Si el diámetro del estribo, de la barra, es de 25 milímetros, el mayor del que están colocando. 25 dividido 3 me da aproximadamente 8. El diámetro del estribo va a ser 8 milímetros. Así se calculan los estribos. No hay otro cálculo como hemos visto en viga. La separación, el estribo que se elija debe ser el menor de los tres y la barra en función del diámetro de la armadura longitudinal que hemos calculado. Se recomienda colocar como mínimo el diámetro de 12 en la armadura longitudinal para dar mayor rigidez en el hormigonado de las columnas. Eso es lo que yo les decía. No trabajar con diámetros menores al 12. En vivienda pueden trabajar hasta el diámetro del 10. No lo dice acá,
porque si dan la posibilidad acá, pueden meterle en edificio barra del 10 y no es conveniente. En vivienda sí, podrían trabajar con diámetro del 10. Y bueno, y eso sería todo el procedimiento. Aquí no van a tener ya el cuco, que es el hacer el diseño como hacíamos en viga, ya, corte longitudinal y transversal, ver la cantidad de barras, donde van doblados, si van arriba o abajo, por armadura de tracción, de compresión. Aquí no, ustedes van a hacer aquí, voy a mostrar, ahí no está, pero se lo vuelta en la página. Ahí fíjense ustedes. Ese es nada más ni menos el diseño que tienen que hacer. Nada más que este corte longitudinal que está a un lado lo tienen que hacer debajo ahí del corte transversal. En el corte transversal que estoy mostrando, fíjense la cantidad de barras que hay colocadas aquí. Son 8 barras. Listo. Enlazado por los estribos, tanto. Las dimensiones de la columna es tanto. El recubrimiento mínimo de la armadura, como en vigas, es 3 centímetros a la vuelta. Siempre se debe recubrir la armadura de hierro con hormigón como mínimo 3 centímetros. Y en el corte longitudinal que está aquí al ladito, eso se hace debajo ahí del corte transversal. Van a ver las barras verticales y van a ver los estribos, no es más. El diseño no les demora más de 1 minuto, 2 minutos hacer el diseño una vez que han terminado con el cálculo de la viga. Así de fácil es. Para calcular una columna ustedes no necesitan más de 10 minutos, como hemos visto en el procedimiento. Pero aquí no les he dicho nada todavía de lo que es el pandeo. ¿Cómo sabemos nosotros si existe pandeo o no? Si tengo que calcular al pandeo. Eso lo vamos a indicar en una sesión especial. Cuando existe pandeo, tengo que aumentar las dimensiones de la columna o aumentar la cantidad de hierro para que la flexión lateral sea absorbida de esa manera. Esto que hemos hablado, no hay pandeo, supuestamente. Ya. Entonces, el procedimiento de cálculo es todo lo que hemos hecho. Y aquí lo vamos a terminar esta explicación con un ejemplo. Ahí tienen en la página de ustedes el ejemplo número 1. ¿Ya? Que dice: dimensionar una columna de sección cuadrada con estribo simple que debe soportar una carga mínima de 55 toneladas o 55.000 kilos. ¿De dónde salió esa carga? Ya vimos, de sumar todas las cargas que vimos. Siendo la separación del entrepiso que tiene una altura de 3.20 metros. Esto para que hasta esto, la altura, en todo el proceso que les he explicado, no ha intervenido para nada. Pero en su momento vamos a hacerlo intervenir para hacer la verificación al pandeo. En esta columna, con esa carga y con esa altura, no hay pandeo. Como lo sé, ya lo explico después cuando hablemos cálculo pandeo. Para ahí al ladito ustedes me van a poner, bueno, cuando vamos avanzando en el cálculo les voy a indicar. Háganme el seguimiento, tengan sus apuntes a mano para hacer la complementación aquí, ahí al ladito, nomás con lapicero se lo van a poner. Entonces, vamos a hacer por el método clásico. Tenemos cuál es la fórmula y cómo adoptamos la cuantía, como dice el procedimiento.
La voy a adoptar en 0,01, la mínima. Y de ahí sabemos que la sección del acero es igual a 0,01 por SH. Listo. Cuando yo calcule SH voy a saber cuánto de acero voy a necesitar. Pero primeramente tengo que calcular SH, que es la sección de la columna. Entonces, aquí vemos, hemos despejado acá está. Hemos despejado SH de la fórmula esa. ¿Y cómo ha salido ese valor de 1.15 por TH? Hemos reemplazado la cuantía, ¿ya? Hemos reemplazado por, ¿cuánto? 0,01 de SH. Hemos sacado un factor común y me queda esa expresión. Si la cuantía fuera 0,02, ese valor de 1.15 se vuelve 1.30 de TH. Pero estamos trabajando con cuantía de 0,01. Bueno, SH entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Que es igual a la carga sobre 1.15 de TH. TH es la tensión del hormigón que se elige, tensión admisible. Reemplazando, me da para esa, como sección de esa columna, 800 centímetros cuadrados. Una vez conocida la sección, veo que de cuánto por cuánto va a ser mi columna. Si es sección cuadrada, entonces aquí al ladito tengo sección cuadrada, es B cuadrado igual a DSH, B por B. Despejo B y es igual a la raíz cuadrada de DSH. De 800 me da 28 centímetros. Ya, 28 centímetros. Ya está la sección de la columna. ¿De cuánto va a ser? De 28 por 28. Esa es la dimensiones de la columna. Ahí abajito donde tienen eso que hemos visto, B igual a 28 centímetros, pongan un sustituto. Verificación. Verificación al pandeo. Agréguenlo ahí. En esa partecita que está en blanco. Lambda, la letra lambda es esta. Es igual, eso es el coeficiente de pandeo que se le llama, es igual a la altura H dividido el lado menor de la columna. Ya. Lambda es el coeficiente de pandeo. Si ese lambda es menor o igual que 15, ese es un factor límite, no hay pandeo. Si lambda, ese valor, es mayor a 15, hay pandeo. ¿Han copiado? ¿Necesito repetirlo o no? ¿Lo puede repetir, por favor? Ya. Primeramente dijimos que la verificación al pandeo, lambda es igual a H, que es la altura del piso, sobre el lado menor de la columna. Si lambda, que es el coeficiente, es menor o igual que 15, no hay pandeo.
Si lambda es mayor que 15, hay pandeo. ¿Y qué importancia tiene? Depende de si hay pandeo, tengo que hacer cálculo al pandeo. ¿Correcto? Entonces, escríbanlo por ahí. Una vez determinadas las dimensiones de la columna, hago la verificación al pandeo. Ponga. ¿Podría repetir, por favor, ingeniero? Una vez determinadas las dimensiones de la columna, hacemos la verificación al pandeo. ¿Y cuál es la verificación que van a hacer? Eso que les acabo de decir. Dividen la altura, que en este caso, bueno, aquí, en este caso, entonces, lambda va a ser igual a ¿qué? Para este ejemplo, ¿cuánto es la altura? En el ejercicio dice 3.20 o 320 centímetros, lo vamos a poner en centímetros. 3.20 metros es H, que es la altura del entrepiso, dividido sobre el lado menor. Aquí como es cuadrada es un solo lado. ¿Cuánto es? Dividido 28 centímetros. 11.42. 11.4 menor que 15, que es el límite. No hay pandeo. ¿Está claro? O sea, que una vez que hemos calculado las dimensiones que ya me dio 28 por 28, hago la verificación al pandeo. Aquí me dice que no hay pandeo. No hay pandeo. Y continúo con el procedimiento de cálculo de la armadura. Si no hay pandeo, continúo con el procedimiento de cálculo de la armadura. Con esto de aquí. Ahí está. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo de la armadura? SA. Ahí está. ¿A qué es igual? A mu por SH. Mu en la cuantía elegida. SH, la sección de la columna, 28 por elevado al cuadrado. Me da 7.84 centímetros cuadrados. Esa es la cantidad de hierro que voy a colocar, la sección de hierro. Como el lado menor o el lado de la columna es mayor que 28 centímetros, es mayor a 28 centímetros, mayor o igual, el número mínimo de barras que debo colocar son 8 hierro, que hagan la sección necesaria. Entonces, y como el diámetro mínimo es 12, voy a colocar 8 barras del 12. Y voy a la tabla y veo que 8 barras del 12 me da 9 centímetros cuadrados, que cubre perfectamente la armadura de 7.84. No importa si se pasa, pero que cumpla con el reglamento.
Ahora, ya está la armadura longitudinal. Ahora vamos a hablar de los estribos, que son las que enlazan esa armadura. El diámetro de los estribos debe ser como mínimo Fidel 6 o 1/3 de la armadura longitudinal. Entonces, en este caso el mínimo, o sea, Fidel 6, en este caso el mínimo, o sea, Fidel 6, vamos a elegir. ¿Por qué? Porque 1/3 del diámetro de la armadura principal, ¿cuánto es el diámetro que he utilizado? 12. 12 dividido 3, ¿cuánto me da? 4 milímetros. Entonces, elijo el diámetro mínimo, que es Fidel 6. Ya está el diámetro. Luego, la separación debe ser que menor que esos 3, o igual que esos 3 elementos. Primero, 20 centímetros, ese es el tope, que pueden estar separados los extremos. 12 fi de la armadura longitudinal. 12, ¿de cuánto? Del 12. 12 por 12, 144 milímetros, o sea, 14.4 centímetros. Y el lado menor de la columna es 28. ¿Cuál elijo? El menor de los 3. ¿Cuánto es el menor de los 3? 14 centímetros. Por lo tanto, los estribos serán fi del 6 cada 14 centímetros. Y con eso se acabó. Luego el diseñito lo hacen como ya vimos. El diseño lo tenemos de eso. Ahí está la vuelta. Como ven en esta página, ahí está, dice verificación al pandeo. Pero yo la verificación del pandeo lo debo hacer antes de calcular la armadura, porque si me pide pandeo, ya el cálculo que hice de la armadura no me sirve. Por eso lo hicimos la verificación antes, no al final, la verificación al pandeo. Y ahí está el diseño y así se determina el cálculo. Ahora, hoy es el viernes, les voy a dar ya, voy a pasar la cruz calcada hecha ya a mano en una hoja aparte, donde les va a aparecer pandeo y cómo se hace el procedimiento para cuando hay pandeo. Les voy a compartir entonces para que lo vayan viendo, se los explico el día viernes. Una vez explicado, le vamos a dar una columna, un ejercicio que contemple las dos situaciones. La carga, para que ustedes dimensionen con pandeo y sin pandeo. Pero ¿y de qué va a depender con pandeo o sin pandeo? De la altura. Primeramente le voy a dar un inciso A con una altura de entrepiso menor y después un inciso B una altura mayor para que haya pandeo. Entonces, y ahí damos el práctico respectivo. Vamos a ver si para el miércoles, vamos a ver miércoles hasta el viernes con zapatas de fundación y ahí terminamos la cosa. Y le voy a tomar un examen de cálculo de una columna con una zapata de fundación, que ese sería el tercer examen y con eso terminamos. ¿Ya? Entonces, repásenlo esto que hemos hecho acá y lean lo que les voy a enviar sobre el cálculo de columna con pandeo, que lo vamos a retomar para que ustedes ya les sea más fácil hacerles la explicación correspondiente. ¿Alguna pregunta? Los escucho.
Ingeniero, disculpe, no entendí muy bien lo de la separación de trigo, de lo de trigo. O sea, sí sé cómo sacar el diámetro, cómo tenerlo, pero no sé, digamos, cómo determino cada 14 centímetros de... Ahí están las tres cosas que debe cumplir. Los trigos deben ir como mínimo separados 20 centímetros. Esa regla general dice. 12, ese es un factor constante del diámetro final que usted eligió. Elegido 12 milímetros. 12 por 12, ¿cuánto le da? 144 milímetros, o sea, 14.4 centímetros. Y el otro es el diámetro, el lado de la columna, que es 28. La separación debe ser menor que esos tres valores, menor o igual. ¿Y cuál es el que cumple que sea menor? El menor de los tres, que es 14. Si su diámetro que usted hubiera elegido fuera del 25, hierro, póngale puro, hierro de 25 milímetros, ¿cuánto sería 12 por 25? 30 centímetros le va a dar. Ese término le va a dar 30. Y si el lado de la columna le dio 18 centímetros, ¿cuál va a elegir de los tres? El 18, porque el diámetro mayor le dio 30 y el otro es 20, y el diámetro y el lado de la columna que obtuvo fue el 18. Elige la separación, el menor de esos tres valores. ¿Ya? El 20 es un factor fijo. El 12 es un número, una cantidad que multiplicada por el diámetro diámetro menor de la, porque se hizo combinación. Ese es el diámetro menor de los hierros que ha colocado, según tabla. ¿Ya? Y 28 es el lado que usted calculó de la columna. De esos tres, elige el menor. Si el diámetro fuera del 16, que está colocando, 12 por 16 le da 19 centímetros. Si fuera ese el caso, tiene 20 factores, 19 y 28. ¿Cuál va a elegir? 19 sigue siendo el menor de los tres. Nunca elegir separación de tribu mayor de 20 centímetros. Otra pregunta, escucho. Entonces, rápidamente, ¿qué hicimos para hacer el cálculo? Elegimos la cuantía, calculamos la sección SH del hormigón, elegimos la sección, la forma de la sección, si es cuadrada, rectangular o circular, y calculamos el lado de la columna o el diámetro, si es circular. Una vez calculado el diámetro, hacemos la verificación al pandeo. No hay pandeo, continuamos, calculamos la armadura SA y vamos y obtenemos la armadura longitudinal y los estribos. Listo, eso es todo el procedimiento. Escucho. Pregunta. ¿Está todo ok? Bueno. Enseguida les comparto ese cálculo de compandeo para que lo lean y lo vamos a analizar ya. Casos que se pueden presentar en un mismo ejercicio, calcular con pandeo y sin pandeo. ¿De qué va a depender? Le voy a dar diferentes alturas para ver cómo se hace dicho cálculo. Bueno, los dejo en libertad. Que estén bien, cuídense, vayan a vacunarse. Que después, si tengo que tomar un examen presencial, les voy a exigir vacuna para entrar al aula. Los dejo en libertad. ¿Ya? Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.